Hay momentos en los que algo dentro de nosotros empieza a moverse. No es un cambio brusco, es una sensación, una intuición que insiste. Esta semana puede traer precisamente eso, la sensación de que algo está empezando a girar. Después de días de revelaciones internas, ahora llega el momento de entender qué hacer con lo que viste. Si has sentido que algo en tu vida pide movimiento, quédate, porque esta noche vamos a descubrir qué caminos empiezan a abrirse. Esto es Hechizos y Tarot de Medianoche, Tarot Nocturno. Soy Marisa y esta es la energía del 7 al 13 de marzo del 2026. Vamos a mirar juntos qué mensajes trae la noche y cómo puede influenciar en tu camino esta semana. Después de una semana de revelaciones, la energía ahora busca reordenarse. Cuando algo se muestra con claridad, ya no se puede volver atrás. Por eso esta semana puedes sentirte como un momento de reajuste interno. Tal vez notes necesidad de tomar decisiones, ganas de cambiar hábitos, conversaciones que aclaran situaciones o simplemente una sensación de querer avanzar. No todo será inmediato, pero sí puede aparecer una dirección más clara. Es como cuando la niebla empieza a levantarse lentamente. Todavía no ves todo el camino, pero ya distingues hacia dónde ir. Esta semana pide algo muy simple, escucharte con honestidad, porque lo que tu intuición señala ahora probablemente sea el siguiente paso de tu camino. Antes de abrir las cartas, toma un instante, cierra los ojos si puedes, haz una pregunta en silencio, algo que realmente quieras comprender, y ahora escucha el sonido de esta campana. Respira profundo y permite que el mensaje llegue. El fuego esta semana sentirá impulsos. Hay ganas de actuar, de decidir, de moverse, pero esta semana conviene pensar antes de reaccionar. No todo lo que provoca tu impulso necesita respuesta inmediata. A veces la verdadera fuerza es saber esperar el momento correcto. El agua sentirá las emociones más bien como que están un poco activas. Recuerdos, intuiciones o sensación profunda puede aparecer. No lo veas como debilidad. Es tu sensibilidad mostrándote lo que necesitas sanar o transformarse. Escucha lo que sientes. El aire sentirá la mente como que está un poquito más activa. Ideas nuevas, información inesperada, conversaciones que cambian la perspectiva. Esta semana puede traerte una pieza del puzzle que faltaba. Escucha, incluso aquello que al principio no parece importarte. La tierra, esta semana sentirás la necesidad de buscar estabilidad, pero a veces la estabilidad real llega después de hacer ajustes. Revisar planes, responsabilidades o compromisos puede ser clave esta semana para ti. Pequeños cambios también ahora pueden evitar grandes problemas más adelante. Ahora vamos a ver lo que el espíritu quiere mostrarte a través de las cartas para todos, ¿vale? La lectura colectiva para esta semana. Sale el caballo de espadas, la primera carta, la segunda carta el 6 de copas, la tercera carta la emperatriz, muy buena carta, y la cuarta carta el 6 de bastos. Va a ser una semana de situaciones que aparecen inesperadas, pueden venir cambios repentinos, mensajes, noticias, comunicaciones. También podamos estar sintiendo la necesidad de un impulso de querer avanzar, de querer solucionar algún tema pendiente. Y también aquí va a ser una semana donde las emociones todavía
se empiezan a sentar, ¿vale? Pero sí que podamos estar un poquito ahí todavía emocionales. Va a ser una semana, sobre todo mitad de semana en adelante, una semana positiva de crecimiento, de buscar estabilidad, de empezar a ver las cosas realmente que queremos, que nos gustan, que conectan con nosotros. Es como que empezamos a ver el camino, como ya lo decía al principio, y veo aquí un impulso de empezar a iniciar proyectos. ¿Vale? Tenerlo como más claro. Es una semana donde viene claridad mental, donde viene ese impulso, esa iniciativa de querer por fin emprender, de querer tomar esa decisión. Pero te dicen aquí, no te precipites, va a ser una semana para que lo vayas haciendo con tranquilidad, poco a poco, porque después viene una energía de crecimiento. Sí veo que finalizando la semana vamos a estar sintiéndonos ya con mucha más tranquilidad, con mucha más estabilidad y con una energía un poco más distinta, sobre todo de querer compartir, de sentirnos felices, ¿vale? No tanto impulsivamente como al principio. Y bien, vamos a ir viendo ahora, signo por signo, las energías, cómo se van a manifestar para esta semana, para todos vosotros. Pero vamos a ver por signos. Vamos a ver qué el espíritu te quiere mostrar a través de las cartas. Signo de Aries, una semana donde vamos a empezar a movernos, sentiremos que las energías puedan estar a nuestro favor, pero puedas sentirte con mucha impulsividad. Es un momento para no dejarte llevar por esos impulsos, Aries. Vamos a ver qué te quieren mostrar las cartas. Te sale el 10 de espadas, el 8 de oros y el 9 de copas. Como te decía, Aries, una semana donde dejamos atrás un ciclo, soltamos, nos empezamos a recuperar, pero de una forma bastante rápida. Sí que podamos notarnos con esos impulsos de precipitarnos. Te dice Aries, una semana para que te centres. Hay todavía trabajo pendiente a nivel emocional, trabaja en tus emociones. Sí veo aquí que poco a poco vamos a ir dejando atrás situaciones un poco complicadas. Una semana de esfuerzo, pero una semana también donde te vas a sentir con motivación y que ese esfuerzo que vengas haciendo trae su recompensa. Vamos a ver satisfacciones y logros. Tauro, va a ser una semana para que revises las decisiones, sobre todo a nivel económico, y revisar situaciones importantes antes de llevarlas a las prácticas o cosas que ya venías haciendo. Momento para revisión. Vamos a ver, Tauro, qué te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas. Te sale el 9 de oros, el 3 de copas y el 4 de copas. Tauro, una semana donde la economía va a ser importante, también el compartir con otras personas. Te veo que viene una etapa donde vas a poder disfrutar un poquito de compartir, de hacer cosas que te gustan, pero sí que te dicen es momento de revisar todo antes de tomar decisiones, porque luego puedan venir alguna situación con la que no contabas o que te genere alguna pequeña sensación de inestabilidad, ¿vale? Sobre todo en temas que son importantes, la economía, ¿vale? Y cómo gestionamos un poco esta economía. Momento también, Tauro, para conectar con tu cuerpo y conectar con las emociones. No te dejes llevar por los impulsos. Géminis, una semana para ti donde puedas tener conversaciones profundas, conversaciones importantes con otras personas. También conversaciones que van a traerte claridad a dudas, ¿vale? Que podíamos tener. Géminis, vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu. Te sale la carta de la estrella, el arcano 17, muy buena carta. El 8 de bastos y el 9 de bastos. Géminis, una semana donde llegan buenas noticias, una semana donde las comunicaciones van a ser importantes. También es una semana de limpieza, de profundizar en algo que realmente conecta contigo. También te veo que vas a estar esforzándote mucho para salir adelante y manteniendo límites claros con personas, situaciones, sobre todo porque te veo con mucha motivación.
a avanzar, a dejar cosas atrás, a no volver a pasar por situaciones complicadas. Mucho afán de crecimiento, muchos límites, sí que puedas estar un poquito agotado finalizando esta semana, Géminis, pero es una semana de renovación, también una semana donde te invitan las energías a hacerte baños de limpieza, a eh, a temas que tienen que ver con la renovación en el hogar, ¿vale? Pues también limpiezas en el hogar, pero también empezar a confiar, porque vienen momentos en esta semana que van a ser importantes para ti y momentos claves. Cáncer, es una buena semana para que confíes en tu intuición, para que confíes en tus emociones. Te van a estar mostrando muchas situaciones importantes de tu vida, Cáncer, en esta semana. Vamos a ver, Cáncer, lo que te muestra el espíritu a través de las cartas. Te sale aquí, Cáncer, el paje de oros, el arcano 7, el carro, y te sale también el 5 de espadas. Cáncer, una semana donde tu intuición no va a fallar, sobre todo aquí te están hablando de momento de retomar con proyectos y avanzar, vas a poder superar obstáculos y desafíos. Es una semana de arranque donde vamos a estar sintiéndonos con un poquito más los pies en la tierra, con la mente un poquito más clara, si dejas atrás situaciones difíciles, ¿vale? Ya tanto contigo mismo o con tu mente, ¿vale? Con pensamientos un poquito ahí que nos estaban generando malestar, pensamientos negativos de nosotros mismos, limitantes, y también aquí te está diciendo de terceras personas, situaciones donde vas a poder como vencer una especie de lucha. Te veo movimiento, te veo avance, pero también déjate llevar por la intuición que te va a estar guiando en esta semana, Cáncer. Momento también de viajes que se pueden presentar y oportunidades en lo terrenal, en lo económico. Leo, es una semana donde empiezan a darse situaciones de desbloqueo en tu vida, empiezas a ver avances en situaciones donde tú pensabas que estaban las energías ahí atascadas para ti. Se empieza a movilizar aquí algo, ¿vale? Vamos a ver qué te quiere mostrar, Leo, el espíritu a través de las cartas. Te sale el arcano de la justicia, el 3 de espadas y el 3 de bastos. Leo, es una semana para que tomes el equilibrio en todo lo que vayas a hacer, ¿vale? Te dice ten la mente fría, conecta con tus pensamientos, vas a tener claridad para resolver situaciones difíciles. También dejar atrás algún tipo de complicación o buscar la solución. Es una semana también donde te recuperas y sales adelante, se te abren caminos, ¿vale? Viene una energía para ti de crecimiento y de oportunidades. También te están diciendo, Leo, oportunidades que se empiezan a dar, sobre todo, como te dije, donde tú pensabas que no, ahí se dan, pero también en tu entorno, en situaciones que a lo mejor las empiezas a hacer de una forma y empiezas a ver resultados, cosas que a lo mejor te venga esta semana algún pensamiento, alguna idea para poder salir adelante o solucionar algún problema, algo que a lo mejor no se te había ocurrido y que lo tenías al alcance de tu mano. Es una buena semana, Leo, para tomarte las cosas con calma porque se solucionan esos problemas, y también una buena semana para proyectos. Virgo, una semana donde organizar tus prioridades será clave, será importante que empecemos a organizar todo eso que para nosotros es una prioridad. Vamos a ver, Virgo, lo que te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas. Te sale, Virgo, el arcano 15, el arcano del diablo, el arcano de los enamorados, el caballo de copas. Virgo, es una semana para que no te involucres en situaciones complicadas, no te dejes arrastrar por energía de toxicidad, energía de vínculos, ¿vale? De otras personas que te quieran más bien generar a ti malos entendidos. Evita todo eso y evita dejarte llevar por la impulsividad, sobre todo
si estamos atravesando alguna etapa complicada, no caigas en la tentación de buscar discusiones o caer en eso. Evita todo eso. Si va a ser una semana, Virgo, donde te dicen que tus prioridades serán importantes, será la clave que te centres en lo que para ti es prioritario, ¿vale? Porque eso es lo que te va a ayudar a ti a solucionar situaciones contigo mismo, pero también con aquí te pueden estar hablando situaciones en lo terrenal, en lo económico, en lo material, en alguna dificultad, algún bloqueo. Sí que te veo, Virgo, sería necesario que te hicieras algún tipo de limpieza. Puede ser un baño o conectar con las energías de la naturaleza porque te va a venir bien. Limpia el corazón, ¿vale? No te quedes con energías aquí de vínculos tóxicos o algún tipo de problema de otras personas. Sí, Virgo, una semana donde te veo avance, hay situaciones que se empiezan a dar, se empiezan a manifestar. También hay dinero que va a estar entrando y es una semana donde te veo que vas a poder lograr ciertos objetivos, pero también ojo con terceras personas, con personas del entorno, vínculos pues que te puedan generar más bien algún tipo de dificultad. Céntrate en lo que para ti es importante, porque eso es la energía te va a estar indicando que vas a ver avance por ahí. Libra, una semana de encuentros y de conversaciones que pueden cambiar tu perspectiva, tu punto de mira en el que ahora te encuentres. Vamos a ver, Libra, qué te quiere mostrar el espíritu. Te sale la carta el 4 de bastos, el as de oros, el paje de copas. Libra, una semana para compartir, una semana donde veo fiestas, algún tipo de evento o que estemos un poquito más sociables. También te veo aquí oportunidades en lo económico, lo terrenal, temas de trabajo que se empiezan a lograr, pero también te dicen que vas a estar viviendo una semana donde te vas a estar sintiendo que hay algo, una energía distinta, una energía pues más de compartir, como también encuentros con otras personas. Te veo Libra que vamos a estar sintiéndonos como más la energía del amor, como que hay algo que florece con alguien, oportunidades que se dan en el amor, porque te veo que vas a estar muy ilusionado. Momento esta semana donde se puede estar empezando a dar una oportunidad muy buena, ¿vale? Que te va a traer estabilidad, ya sea en el amor, ya sea en el trabajo, ya sea con alguna amistad, con algún proyecto Libra que tú quieras. Pero esto viene a través de conversaciones, a través de encuentros con otras personas. Escorpio, vas a estar viviendo una semana de transformación interna, donde te puedas sentir como con ganas de apartarte, con ganas de guardar silencio. Va a ser una semana importante para ti, pero empieza a haber un cambio a nivel interno. Vamos a ver, Escorpio, lo que te quiere mostrar el espíritu con las cartas. Te sale el rey, perdón, Escorpio, el rey de espadas, caballero de oros, caballo de bastos. Es una semana, Escorpio, donde vamos a tener que tomar decisiones importantes, podamos tener dudas, podamos estar con la mente un poquito inquieta, también podamos sentirnos un poquito en que a la primera pues saltamos, ¿vale? Que estemos con esta energía. Pero sí que te dice, Escorpio, una buena semana para que te tomen las cosas con calma. Antes de contestar, antes de hacer algo, tómate tu tiempo y avanza poco a poco. Van a darse cambios repentinos a lo largo de la semana para ti que te van a traer un giro a tu vida inesperado. Aparecen situaciones, aparecen personas más bien que te traen un giro inesperado. Se pueden estar dando proyectos como de viajes o planeando temas de viajes.
¿vale? Sobre todo finalizando la semana. Escorpio, una semana donde tu mente puedas estar con dudas porque estás viviendo esa transformación a nivel interno todavía, pero te dice poco a poco vas a encontrar la claridad y la sabiduría. Sí que veo que vas a tener que tomar decisiones importantes, ¿vale? Cambios que te llegan repentinos de fuera, personas que te puedan estar ofreciendo algo inesperado porque te trae un giro, ¿vale? Esto Escorpio, pero también te dicen, ¿no? Vas a poder ir poco a poco realizando eso que tú venías queriendo. También temas con lo económico se empiezan a movilizar, pero sí veo que finalizando la semana es cuando todo empieza a dar un giro para ti inesperado. Sagitario, va a ser una semana donde empiezas a ver un camino o caminos que se empiezan como a vislumbrar, se empieza a ver ese camino a través de la penumbra. Va a ser una semana donde empezamos a ver esas oportunidades, empezamos a ver las cosas con un poquito más de claridad. Vamos a ver, Sagitario, qué te quiere mostrar el espíritu a través del tarot. El primer arcano que te sale, el arcano 15, el arcano del diablo. El segundo, los enamorados. Y el tercer arcano, Sagitario, el caballo de copas. Creo que esto se repitió en otro signo. Échale un vistazo porque pueda tener que ver contigo, ¿eh? Aquí te digo, sí, en el signo de Virgo, Sagitario. Va a ser una semana para que te realices algún tipo de limpieza, ¿vale? Puedas estar arrastrando energías un poco densas por la carta del diablo. También esto te puede estar afectando a tus vínculos, ya sean relaciones sentimentales, ya sean relaciones con otras personas. También una semana donde puedas estar un poquito inquieto al principio, pero te dicen por esta energía, que es una energía muy fuerte. Sí, te dicen, ojo, evita discusiones con con terceras personas porque te pueden estar afectando, pero también veo que hay algo que se empieza a deslumbrar mitad de semana en adelante. A partir de miércoles para muchos vais a notar un cambio. Dejamos atrás esta energía densa y más bien vamos a ir viendo las cosas desde una perspectiva distinta. Empezamos a conectar más con el corazón, con las emociones, y eso nos va a facilitar mucho ese camino, ese avance, y veo como que empieza a fluir un poquito más ciertas situaciones en tu vida. A pesar de las dificultades, vienen para ti situaciones que se empiezan a dejar atrás. Evita los conflictos. Sí va a ser un buen momento para que te realices algún tipo de limpieza, ¿vale? Vamos a ver, signo de Capricornio, ¿qué te quiere mostrar el espíritu? Capricornio, va a ser una semana para que ajustes planes, que seas flexibles, que te adaptes a las circunstancias, ¿vale? Pero sobre todo la flexibilidad será importante en esos planes que puedas tener o en eso que quieras, proyectos que quieras realizar o que estés haciendo. La primera carta que te sale, la sacerdotisa. La segunda, el 7 de copas. Y la tercera, el as de bastos. Capricornio, una semana te dicen aquí para que analices todo, te dejes llevar por la intuición, pongas un poquito los pies en la tierra. Sí que te dicen evita ser impulsivo, como te decía, momento de ajustarnos, de ser flexibles. Sí que te dicen guarda silencio de ciertas cosas importantes para ti, y momento para que conectes con la intuición, porque te va a estar ayudando a tomar decisiones y a ver con mucha más claridad. Te dicen aquí, te vas a dar cuenta de situaciones importantes que requieren de paciencia y requieren de acción. También se dan oportunidades para resolver algún tipo de dificultad y oportunidades nuevas que van a estar llegando, ¿vale? Pero va a ser una semana de reajuste, sobre todo en planes, ser flexible y conectar mucho con la intuición. Tomar las cosas con calma. Hay oportunidades que se empiezan a dar. Acuario, una semana donde te pueden llegar ideas innovadoras, ideas nuevas, que pueden abrir oportunidades importantes para ti. Vamos a ver, Acuario, lo que el espíritu te quiere mostrar a través del tarot. Te sale
arcano el 10 de oros, el segundo las de copas y el tercer arcano Acuario el 8 de bastos. Va a ser una semana donde te vas a sentir que las cosas empiezan a marchar bien. Veo momentos de reunión, de compartir con la familia, proyectos que llegan inesperadamente. La intuición va a ser importante, Acuario, para ti. Veo planes nuevos y oportunidades que se dan inesperadamente, pero son oportunidades como que teníamos aquí un sueño, se dan de repente sin pensarlo y aquí esto te va a traer avances. Veo cambios importantes para algunos proyectos de papeles, de viajes, temas con la familia, con el dinero. Hay estabilidad y también oportunidades en lo laboral. En el amor puede surgir algo importante de repente. Un mensaje, una noticia te puede estar entrando, Acuario. Piscis, una semana donde las señales y las sincronicidades serán importantes. Debes de estar atenta, ¿vale?, a los pequeños detalles, al día a día, a esas situaciones que se estén dando, porque van a ser importantes, te van a estar revelando lo que tú vienes esperando, algo de ti mismo o de ti misma. Esa respuesta que estás buscando, Piscis. El primer arcano que te va a estar acompañando, el mago, el segundo, el 5 de bastos y el tercero, la carta del mundo. Aquí te están hablando, Piscis, una semana donde debes de poner empeño, no dejarte llevar por situaciones donde puedan haber conflictos, termina con eso, pero sí que es momento de poner de tu parte, sobre todo en temas de trabajo, en eso que tú quieras lograr, esfuérzate porque viene una semana de expansión y crecimiento. Dejamos un ciclo atrás, pero también una semana donde te vas a dar cuenta que tú eres el mago o el creador de tu mundo y tienes todas las cartas a tu favor para empezar a sembrar eso que realmente quieres, esos logros que quieres ver lograr. Es un buen momento, Piscis, para tomar la iniciativa, sobre todo para esforzarte, porque esa lucha, ese esfuerzo que tú vayas a estar haciendo va a tener recompensas. Sobre todo te veo éxito finalizando la semana. A partir de miércoles, entrando jueves, viene éxito, recompensa por ese esfuerzo, por eso que vienes queriendo lograr, ya sea algo nuevo, hacer un cambio. Te dice momento de esfuerzo, pero sí que va a ser una semana para que estés atento a las sincronicidades, a las señales que puedas ver en el día a día, porque te van a estar revelando pues eso que tanto necesitas, ¿vale? Es que te dicen aquí, te vas a dar cuenta que es como que estás conectado, ¿vale?, con eso, mucho con la intuición y con esas situaciones que tú pides al universo, como que se te van a revelar en el día a día, pero te van a traer también buenas noticias y éxito. Hay nuevos inicios para ti, Piscis, cosas nuevas que van a estar llegando. Una semana donde si sientes que hay mucha competencia, mucha lucha a tu alrededor, evita eso, no te dejes llevar por esa negatividad, esfuérzate porque llegan esos resultados. También una semana donde las comunicaciones serán importantes. Y bien, para armonizar la energía de esta semana, puedes hacer un pequeño ritual de claridad. Necesitarás una vela blanca, un vaso con agua, un momento de silencio. Enciende la vela, mira la llama durante unos segundos. Después di en voz baja: que la claridad llegue a mi mente, que pueda ver con verdad mi camino y que mis decisiones estén guiadas por la sabiduría. Permanece en silencio unos instantes, respira profundo. Cuando termines, agradece. La vela puedes dejar que se consuma o la puedes apagar con respeto y luego la puedes volver a usar para hacer el mismo ritual otro día, cuando lo sientas. El agua pues puedes arrojarla a la tierra, a una maceta, al fregadero, ¿vale?, o a un río si deseas, para soltar toda esa energía de confusión, ¿vale?, que veníamos arrastrando.
A veces la claridad llega simplemente cuando paramos y escuchamos. Esta semana no hablar de presión. Esta semana es una semana para tomar, donde empieza a haber dirección, para donde se va a estar viendo esa dirección que hay que tomar. A veces la vida no necesita que corramos, solo necesita que escuchemos la señal correcta. Gracias por compartir este momento de medianoche. Si quieres profundizar en rituales y magia, energías, puedes visitar mi otro canal, Magia con Marisa. Te lo dejaré en la descripción. Y bueno, si deseas una consulta más personal, tienes mi WhatsApp aquí en la descripción, al que me puedes enviar un mensaje de texto, o mi página web, Tarot Marisa Oficial, también te la dejaré en la descripción. Puedes ver ahí un poquito los servicios que tengo, ¿vale? Si deseas aclarar alguna situación, pues ahí puedes mirar y bueno, pues ya sabes, ponerte en contacto conmigo. Nos vemos el próximo sábado a las 23:30 hora de España. Hasta entonces, escucha tu intuición porque ella siempre susurra antes de que la vida grite.